Hace unos meses me declaré el zar de los ferrocarriles del Perú. Pero el 8 de julio del 2025, Brasil y China firmaron un memorándum de entendimiento para estudiar la viabilidad del corredor bioceánico ferroviario, un proyecto transcontinental que, sin consultar al Perú, planea unir el Atlántico con el Pacífico pasando por el puerto de Chancay. Hoy, por eso, me declaro el zar de los trenes de Latinoamérica, sí, porque alguien tiene que ofrecer esa visión estratégica que claramente está fallando. Y aquí estoy nuevamente. Soy Aarón Ballesteros y hoy quiero que mires más allá del brillo de la modernización que toda esta infraestructura ferroviaria nos quiere traer o nos va a traer. Vamos a mostrar algo que pasa desapercibido. Y vemos expertos en la televisión explicándolos un mundo imaginario de ferrocarriles que se siguen planeando con la misma lógica de hace 150 años. Sí, lo escuchaste bien, aunque ahora usemos drones y gemelos digitales y toda la tecnología habido y por haber. Bienvenido a este episodio de Construcción sin filtros, donde analizamos lo que pocos se atreven a cuestionar. Así que abre tu mente y vamos a comenzar. Vamos a hacer un viaje por el tiempo. ¿Cómo está evolucionando todo este tema de los trenes? Visualiza una escena, imagínate el año 1850, dos ingenieros británicos recorren a caballo los Andes peruanos, cargando teodolitos, brújulas, niveles ópticos y cintas métricas de acero. Su misión era casi imposible, trazar la línea férrea que conectaría Lima con Huancayo, un proyecto que décadas después se convertiría en el ferrocarril central andino, el más alto del mundo, pero en esa época no tenían simuladores, no tenían drones, no tenían CAD, solo contaban con su experiencia como ingenieros civiles y topógrafos formados en la tradición británica, sus ojos para identificar rutas estables y laderas menos pronunciadas o pendientes, ¿no? Y sus piernas para soportar pues a jornadas eternas caminando a altitudes de 4.000 metros, como tú lo has visto en Ticlio, midiendo distancias y ese sol abrasador pues que es en la sierra. Ahora vayamos al presente. Un equipo de ingenieros chinos sobrevuela toda la cordillera con drones, equipados con tecnología LIDAR, que después te lo explico, generan nubes de punto, modelan túneles con BIM, diseñan puentes con software de análisis estructural, con elementos finitos, trazan la ruta con inteligencia artificial. Parece otro mundo, ¿no? Pero no te emociones, te lo digo enfáticamente. Están haciendo exactamente lo mismo que aquellos ingenieros que te hablaba de 1850. Definir el trazo, calcular pendientes y diseñar estructuras para atravesar los Andes. La única diferencia es que ahora lo hacen más rápido, con mayor precisión y con computadoras más potentes. Eso de rápido es algo que todavía vamos a verlo. Pero la filosofía no cambió, el paradigma no cambió, solo cambiaron las herramientas, solo cambió la tecnología. Y aquí está el verdadero problema estratégico. Mientras sigamos pensando con la lógica de hace 150 años, no importa cuántos drones, gemelos digitales, tecnología BIM usemos, y lo peor, tal vez nos demoremos más que en 1850. Entonces, acá te hago una pregunta. La primera: ¿te vas a conformar con modernizar lo obsoleto o te atreverás a reinventarlo? Aquí estamos, humildemente, para romper la ingeniería clásica, esa que nos está anclando a un mundo que ya no existe. Así que avancemos. ¿Qué ha cambiado en los últimos 150 años? La planificación ferroviaria moderna todavía arranca con proyecciones lineales de demanda. Se asume que la población y la economía seguirán creciendo pues a ritmo constante, no a ritmo exponencial como hoy día ocurre, que la demanda vendrá sola sin considerar rupturas como cambio de hábitos, nuevas rutas logísticas o shock macroeconómico como lo que ya tuvimos, y no es anecdótico. Algunas investigaciones dicen que 9 de cada 10 proyectos ferroviarios sobreestiman la demanda en promedio.
en un 106%, sin mejoras en las últimas décadas. Esto se ha mantenido y esto es a nivel mundial, ¿eh? A continuación se trazan las rutas optimizadas, luego los costos de obra, la operación, como si bastara pues hallar el camino más corto o barato entre dos puntos. Y yo me pregunto, ¿y de qué sirve tener drones, LIDAR, Building Information Modeling o gemelos digitales si los fundamentos de sus decisiones son lineales, estáticos y ciegos a riesgo? Esa es la gran contradicción. Se actúa con herramientas del siglo XXI usando modelos mentales del siglo XIX. No quiero ofender a nadie, esto es una realidad. Mientras la lógica sea vieja, los ferrocarriles también lo serán. La verdadera modernización ya no está pues en volar drones y hacer puntos, sino en pensar en modelos robustos, estocásticos y adaptativos, capaces de responder a la realidad, no una visión idealizada en el papel, y eso es lo que estamos viendo. Entonces surge una nueva pregunta: ¿seguiremos confiando en un paradigma obsoleto o es momento ya de innovar la forma de planificar? Así que pasemos al siguiente punto. Nosotros tenemos un paradigma tradicional: construir para la demanda máxima, ¿no? Desde que se inauguró el primer ferrocarril en el Perú en 1851, conectando Lima con el puerto del Callao, hasta los megaproyectos actuales como el corredor bioceánico que se quiere hacer, la lógica no ha cambiado. Y ustedes lo ven en todos los comentarios que aparecen en la televisión, ¿no? Sobre los trenes estos de Caltren. Primero se calcula la demanda máxima proyectada a 30, 50 años usando modelos lineales que suponen que la economía crecerá sin interrupciones. Y eso pues no es cierto, ignorando crisis financieras, disrupciones tecnológicas o guerras comerciales como la que hoy redefine la relación China-Latinoamérica. Luego se diseña la infraestructura para soportar ese escenario máximo. Y para eso, ¿qué se hace? Rieles para toneladas previstas, estaciones para miles de pasajeros por hora, túneles y puentes sobredimensionados para trenes que tal vez no lleguen a operar en esas condiciones. Después se busca financiamiento para un CAPEX gigantesco, normalmente con endeudamiento público y a veces con asociaciones público-privadas bajo la promesa de rentabilidad social y generación de empleo. Y si no hay fondos, el proyecto queda paralizado, lo que estamos viendo por décadas, como ha ocurrido con múltiples iniciativas ferroviarias en la región. Y esto es común, ¿se acuerdan siempre de la línea 1 de Perú? Bueno, si todo sale bien, si no hay crisis política, no hay cambio de gobierno o protestas sociales, se ejecuta ¿en qué tiempo? Ya ustedes saben, 5, 10, 15 años. Cuando se inaugura, ese tren ya opera un mundo que cambió radicalmente desde el día que fue planeado. Y eso es lo que puede ocurrir. Y aquí está pues la verdad incómoda. En un mundo atravesado por cambios climáticos que cierran rutas, tecnologías que vuelven obsoletas a ciertos modelos logísticos y tensiones geopolíticas constantes que redefinen mercados en meses, este paradigma pues de construir para la demanda máxima es una sentencia de muerte financiera. Lo más grave es que seguimos enseñándolo como dogma en las universidades, ministerios y las mismas empresas consultoras lo hacen. Es el modelo estándar de los manuales de ingeniería, planeamiento, finanzas públicas del siglo pasado y lo seguimos manteniendo. Aquí te dejo una nueva pregunta. Este es más brutal que el anterior. ¿Estamos planificando trenes para el futuro o para un pasado que nunca volverá? Aquí estamos para romper la vieja ingeniería clásica y reinventarla con propósito. Eso se trata en este podcast de Construcción Sin Filtros. Bueno, ¿cuál es el estado del arte hoy día, julio de 2025? ¿Qué se está haciendo en el mundo? Hoy, los verdaderos líderes ferroviarios, por ejemplo, JR East en Japón, Deutsche Bahn en Alemania y SNCF en Francia, no se limitan a usar BIM, drones, LIDAR, gemelos digitales. Ellos están cambiando el paradigma de raíz. Primero, aplican lo que se conoce como diseño inverso, orientado a servicios. Grábate esa palabra, servicios. Su propósito no comienza en la pregunta clásica que hizo China Railway en Brasil hace poco, donde trazó la vía directa y cuánta demanda soporta. Nosotros, por ejemplo, antes de trazar un nuevo corredor de carga, deberíamos preguntarnos, las preguntas cambian. Hoy se pregunta distinto, ¿qué servicios necesita la industria?
¿Qué tiempos de tránsito la harían más competitiva? ¿Cuál es la frecuencia mínima que necesita un exportador de granos, por ejemplo, o estas empresas mineras como su corredor logístico principal? Esas son preguntas que nos debemos hacer. En el caso de trenes de pasajeros, que no se habló, JR East en Japón no diseña nuevas líneas pensando solo en la cantidad proyectada. Empieza preguntándose, por ejemplo, qué frecuencia, velocidad, confort y puntualidad harán sostenible este tren. Esa es calidad, porque entiende lo que aquí seguimos ignorando. Las personas no usan un tren solo porque existe. Lo usan si les ahorra tiempo, si es confiable y si mejora su calidad de vida. Eso es algo que hay que pensar. Por otro lado, mientras aquí seguimos usando modelos deterministas que asumen un mundo estable, ese mundo inexistente, aplican la planificación ellos adaptativa y resiliente. Diseñan bajo incertidumbre extrema, climática, tecnológica, geopolítica. Para esto utilizan herramientas como el Real Option Analysis, que permiten crear proyectos modulares, escalables y reversibles. Por ejemplo, en el diseño de nuevos trenes de carga intermodales en Europa, la pregunta no es solamente cuánto o cuánta carga van a mover en 2050, que es la típica, ¿no? Sino qué pasa si los flujos logísticos cambian en 10 años y cambian por un nuevo tratado comercial. O qué pasa si el cambio climático cierra pasos de montañas o inunda zonas bajas cada año. ¿Y qué pasa si los camiones eléctricos reducen sus costos operativos y le quitan carga al tren? Son cosas que pueden pasar. Real Option Analysis permite valorar la opción de realizar o no ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo expandir, contraer o abandonar un proyecto en función de cómo evolucionan las condiciones del mercado. Esto evita apuestas ciegas y permite pues que las decisiones se adapten a los escenarios reales. Es la misma herramienta que usan en inversiones petroleras o tecnológicas de alto riesgo. Y hoy día el riesgo es algo que no hay que evitar, hay que lanzarse, porque diseñar bajo un escenario no es ingeniería moderna, es decir, me refiero a un escenario de riesgos. Mientras tanto, en Latinoamérica seguimos construyendo trenes bajo un paradigma rígido, sin modularidad ni escalabilidad. Pensamos que usar drones, BIM, tecnología nos hace innovadores, cuando en realidad solo estamos digitalizando la misma lógica obsoleta de hace 150 años. Y aquí no acaba, también están replanteando ellos el concepto de ferrocarril como plataforma sociotécnica, y ahora te lo explico. Ya no ven el tren como una infraestructura. ¿Cómo crees que lo ven? Una plataforma logística, integrando operación ferroviaria con puertos, carreteras, almacenes, una plataforma energética también, incorporando electrificación, baterías y trenes de hidrógeno verde, como por ejemplo los de Mirio Plus H de Siemens, capaces no solo de movilizar cargas y pasajeros, sino de almacenar y distribuir energía para estabilizar la red eléctrica regional. Y también una plataforma digital, el tema que a mí me encanta, desplegando fibra óptica, sensorización de Internet de las cosas, sistemas de monitoreo en tiempo real, que transforman su operación, mantenimiento y rol estratégico como infraestructura de datos para todo el territorio. Además, aplican inteligencia artificial combinada con modelos multiagente. No se trata de simular flujos agregados como hacemos aquí actualmente. Se trata de modelar cada microinteracción real, trenes negociando prioridad de paso, pasajeros decidiendo rutas ante cambios horarios, operadores ajustando frecuencia según demanda, infraestructura redistribuyendo energía según carga y pendiente, inclinación, logística recalculando inventarios en tiempo real y políticas públicas reconfigurando tarifas y subsidios según el impacto social y ambiental. Esto está cambiando mucho. No se trata de simplemente Big Data, es gobernar un ecosistema ferroviario complejo con inteligencia colectiva para optimizar eficiencia, confiabilidad y resiliencia ante fallas, eventos climáticos o disrupciones tecnológicas. Además, implementar gobernanza y financiamiento adaptativos, ingeniería, contratos, financiamiento
y gobernanza no son áreas separadas, es el management, lo diseñan como un sistema único, integrado, con flexibilidad estructural para absorber shocks políticos, cambios regulatorios y transformaciones de mercado. Eso hace atractiva una inversión de este tipo. No existen contratos rígidos pues a 30 años que colapsen ante una crisis energética o a un cambio de gobierno. Todo está pensado como arquitectura viva, capaz de reajustar sin colapsar, técnica ni financieramente. Mientras tanto, aquí seguimos operando bajo un modelo lineal y fragmentado. Esto es realmente impresionante. Nos deslumbramos con drones, muchos, y renders 3D, pero mantenemos una mentalidad del siglo XIX. Construir primero, entender después, calcular y cuestionar nunca. Ese es nuestro modelo que todavía seguimos. Y eso siempre cuestionan cualquier obra nueva que se hace. Pero, a ver, ¿estamos atrapados o no estamos atrapados en esta modernización? Cuando veo megaproyectos ferroviarios en Latinoamérica que se presentan con orgullo porque usan tecnología moderna, siempre pienso lo mismo. ¿Realmente cambió el paradigma? ¿O solo estamos reemplazando la brújula por un dron y el papel mantequilla ese antiguo que muchos ya no recuerdan por un modelo 3D sin cuestionar nada más? Porque modernizar pues no es innovar, modernizar es usar herramientas nuevas para ejecutar viejas ideas con mayor rapidez o precisión. Pero innovar es transformar el propósito, la lógica, el resultado final. Es como reemplazar pues un burro por un Tesla sin carreteras, sin electricidad y sin destino claro. Eso es modernizar. No importa la modernización si el sistema sigue siendo roto, debemos olvidarnos de ese punto. Modernizar sin innovar no mejora pues la competitividad logística del país, no conecta nuevos mercados, no reduce costos sistémicos, no construye resiliencia, ni genera flexibilidad estratégica ante disrupciones. Solo te hace sentir que avanzaste porque tu dron, si fuera el caso, tomó un video espectacular para la rendición de cuentas o hizo, digamos, una nube de puntos. Innovar es rediseñar el rol del tren en la economía, en la matriz energética, en la integración territorial y en la gobernanza público-privada. Es cambiar su lógica de obra física a sistema sociotécnico adaptativo. Eso no lo hace un dron, eso lo hace un cambio radical de visión y esto es lo que estoy queriendo transmitirte. Bueno, a ver, vamos a ver casos, ejemplos reales de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de innovación ferroviaria, no hablamos de teorías futuristas, hablamos de casos reales que ya están cambiando la forma en que se concibe, diseña y opera un tren. Te voy a dar 3 ejemplos. En Suiza, el tren se diseña al revés, los modelos son al revés. Primero definen el servicio, ¿qué quiere? ¿Cada cuántos minutos pasaría el tren? ¿Con qué puntualidad? ¿A qué velocidad? ¿Y con qué confiabilidad? Y recién después diseñan la infraestructura mínima necesaria para cumplir ese servicio. Ve mi video anterior del servicio mínimo viable. Este enfoque de diseño inverso permite inversiones más pequeñas, sostenibles, escalables. No construyen pues kilómetros de vía porque sí, construyen lo necesario para entregar el servicio estratégico que conecte economía, sociedad y territorio con máxima eficiencia. Ahora, en Japón, ¿cómo lo hacen? El tren no es solo pues un medio de transporte, cada estación es un nodo multimodal de servicios. Alrededor de esta estación se articula comercio, oficinas, vivienda, transporte local y regional. El tren es el conector físico y productivo de un ecosistema urbano e industrial que genera flujo económico constante. No existe la estación fantasma, cada nodo es diseñado como motor de actividad y de desarrollo. ¿Y qué pasa en Alemania? Igual, aplican un diseño adaptativo con Real Option Analysis para sus trenes regionales. No construyen pensando en la máxima demanda, 30 años. Construyen la infraestructura mínima viable que asegura un servicio eficiente desde el primer día. Y la expanden progresivamente según la demanda real. Así, minimizan riesgo financiero y maximizan resiliencia. Si el mercado cambia, su tren no se convierte pues en un elefante blanco, se adapta, evoluciona. Estos casos no son para admirar
como curiosidad extranjera, son evidencia de que hay otra forma de planificar. Y esa forma ya está redefiniendo la competitividad logística, la sostenibilidad financiera y la cohesión territorial de las economías que deciden aplicarla. Y ya para ir terminando te voy a dejar una reflexión estratégica. ¿Qué significa esto para Perú y Latinoamérica? Todo esto significa que no basta con volar drones, y lo repito mucho, para la topografía, modelar en Building Information Modeling o hacer simulaciones sofisticadas de trenes, si la pregunta base sigue siendo la misma de hace 150 años. Recuerda esta pregunta: ¿dónde trazo el ferrocarril y cuánto me cuesta? Porque mientras esa sea la pregunta central, la respuesta seguirá siendo pues el expediente técnico clásico, ese documento que te dice qué construir, cómo hacerlo y en cuánto tiempo. Pero no te dice cuál es el impacto estratégico de esa decisión. Un expediente que define tiempo, alcance y costo, pero ignora el ciclo de vida completo del ferrocarril como activo de inversión desde el diseño, la construcción, hasta la operación y el mantenimiento, con cadenas logísticas, energéticas y territoriales. Es complejo todo esto. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es radicalmente distinta. ¿Qué servicio quiero habilitar con este ferrocarril? ¿Qué modelo de desarrollo económico, logístico, territorial, productivo quiero construir y sostener gracias a esta infraestructura? Acá no es lo prioritario la obra, el estudio, no, porque los países que han transformado su sistema ferroviario no comenzaron preguntándose cuántos kilómetros de vía se necesitan, comenzaron definiendo qué servicios estratégicos requería su economía y su sociedad. Así nació el modelo suizo de cadencia integrada, el sistema japonés de integración modal y la visión alemana de planificación adaptativa. Te invito a que revises estos temas. Sin esa pregunta que mencioné, el resultado siempre será el mismo: obras físicas que suman kilómetros y kilómetros, pero no competitividad; estaciones que suman concreto, pero no flujo económico; trenes que se inauguran con aplausos, pero que no mueven la aguja del desarrollo. Si cambiamos la pregunta, cambiaremos la respuesta, ¿no te parece? Y esa es, yo diría, la única modernización que realmente vale la pena. Bueno, ahora sí, ya para terminar, te dejo una reflexión final. Hoy, Latinoamérica enfrenta decisiones históricas que definirán su competitividad real. Brasil y China firmaron el 7 de julio de este 2025 un memorándum de entendimiento para desarrollar el corredor bioceánico que unirá Ilhéus en Brasil con el puerto de Chancay en Perú. Chile, ¿qué está haciendo? Está reactivando su ferrocarril del sur, Argentina impulsa nuevos trenes de carga y Colombia y México avanzan en líneas regionales y metros urbanos. Si seguimos diseñando con paradigmas del siglo XIX, usando tecnología para temas básicos, solo para justificar decisiones ya tomadas, vamos a terminar con elefantes blancos disfrazados de modernidad. Pero si cambiamos la lógica al siglo XXI diseñando ferrocarriles como servicios estratégicos que habiliten cadenas logísticas, productivas y energéticas, con resiliencias ante disrupciones, integración modal real y modelos de negocio sostenibles, pueden convertirse en los catalizadores que la región necesita para crecer y competir globalmente. Además, debemos optimizar el time to market, o si quieres llamarle el inicio de operaciones de esta infraestructura de servicios. No podemos esperar 5 años para un estudio bajo la lógica clásica. ¿Por qué? Cuando termine, el mundo ya será otro y su supuesta solución será obsoleta antes de nacer. Estoy siendo algo pesimista tal vez. La pregunta es simple y yo diría brutal. ¿Estamos diseñando trenes para servir al futuro o para repetir el pasado con herramientas más caras? La tecnología, sin un cambio de paradigma, no es innovación, es simplemente gasto que no transforma nada de fondo y que muchos de ustedes están cansados de ver cómo nos venden modernizaciones con maquetas, con drones, con renders bonitos, pero al final sin servicios que mejoran la vida real de las personas.